Bienvenidas y bienvenidos al episodio 3 de la séptima temporada del podcast del Faro. Hablemos de política y educación. En este episodio ponemos sobre la mesa una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Por qué fallan las políticas educativas? Para conversar sobre ello invitamos a Pedro Flores Crespo, investigador en políticas educativas, profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro y autor del libro ¿Por qué fallan las políticas educativas? Análisis del sexenio 2018-2024. A lo largo de esta conversación reflexionamos sobre qué entendemos realmente por política educativa, cuáles fueron las fallas estructurales más profundas del periodo reciente y por qué analizar el fracaso no es un acto de descalificación, sino una condición indispensable para pensar mejores decisiones públicas. Hablemos también de los límites de la política incremental, de la necesidad de pensar cambios más profundos en el sistema educativo y de cómo pasar del diagnóstico crítico a una esperanza informada, capaz de involucrar a docentes, estudiantes, familias y tomadores de decisión en la construcción de una educación más justa. Este episodio es una invitación a mirar la política educativa con mayor rigor, sin fatalismo y con la convicción de que entender sus fallas es el primer paso para transformarla. Muchas gracias por escucharnos. Hola, muy buen día. Hoy tenemos a un invitado muy especial, a un queridísimo amigo, Pedro Flores Crespo. Él nos va a acompañar en este tercer episodio de la séptima temporada del podcast Hablemos de Política, Educación y Educación. Y bueno, pues quiero antes de darle la palabra presentar muy brevemente su semblanza. Pedro es profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro, es miembro del SNI. Actualmente es profesor visitante en el Centro para el Estudio de Educación Superior Internacional en el Boston College. Desde allá estamos teniendo la presencia de Pedro a través de este podcast. También ha realizado estancias de investigación en Harvard, en York, Inglaterra, en la Fundación Pablo VI de Madrid, España. Y sus temas principales vienen muy al caso justo con este podcast. Él hace análisis de políticas educativas y analiza también la relación entre educación y desarrollo. En 2022, y luego nos gustaría que vengas a otro episodio a contarnos de esto también, creó el Laboratorio de Política Educativa para impulsar el cambio educativo en las escuelas del país. Él fue secretario técnico del Consejo de Especialistas de la Secretaría de Educación Pública, que en su momento fungió como un órgano asesor del secretario. Coordinó a los grupos temáticos de la Asociación de Desarrollo Humano y Capacidades, que fundó el Premio Nobel Amartya Sen y la filósofa Marta Nussbaum, ¿no? Pedro dirigió las revistas interamericanas de educación de adultos del CREFAL y también la revista El COMIE, la mexicana de investigación educativa. Tiene una columna que se llama Universidad Crítica en El Sol de México y en 2024 fue admitido como miembro regular de la Academia Mexicana de las Ciencias, lo cual es un gran orgullo, Pedro, muchas felicidades. Y hoy lo invitamos porque, pues, esta temporada queremos hablar de la política detrás de la escuela. Y viene muy al caso porque acaba de presentar este año su libro ¿Por qué fallan las políticas educativas? Él hace un análisis del sexenio del expresidente López Obrador, 2018-2024. Por cierto, el libro fue publicado por la Núñez, si quieren consultarlo, comprarlo. Y bueno, Pedro, pues de verdad, qué gusto tenerte. Muchas gracias por estar en este podcast hoy, en este episodio. Y quizá empezar por preguntarte por qué hablar de fallas. Em, Normalmente, nos enfocamos mucho sobre todo como analistas de políticas públicas, nos enseñan a estudiar problemas públicos, ¿no? Entonces nuestro chip está en la cabeza el pensar en problemas. Pero, ¿por qué pensar en el fracaso de las políticas, ¿no? ¿Qué te llevó a formular? Es un título fuerte, ¿por qué fallan las políticas educativas? Y que interpela, por supuesto, desde el inicio, ¿no? ¿Qué te llevó a formular la pregunta en esos términos y por qué hablar de fallas y no de áreas de oportunidad o de retos? Adelante, Pedro. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Arce, por darme este espacio.
El Faro Educativo me parece que es de los pocos espacios que logra tener una mirada amplia de lo que está ocurriendo en México, una perspectiva crítica, que eso es algo que estamos ya en algunos centros de investigación, universidades, tristemente, perdiendo el toque de lo crítico para plegarnos a cosas que no pensábamos que podían suceder, pero están ocurriendo. Entonces, me siento muy feliz de estar en este espacio, ¿no? Que creo que la Universidad Iberoamericana lo ha cultivado muy bien, y tú, sobre todo, y estar en esto que es, pues, parte de tu esfuerzo y del esfuerzo de la Universidad Iberoamericana, lo agradezco muchísimo. Y qué bueno que empiezas con esta pregunta de por qué fallan las políticas educativas, porque podría dar la respuesta central. Es el título del libro, lo puse después de hacer el análisis. Cuando lo que yo quise hacer era hacer un análisis muy sencillo de las cosas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió para la educación en el sexenio 2018-2024 y qué fue lo que logró. Entonces, hay varios métodos para hacer este tipo de análisis sexenales. La TAPI tiene el libro de análisis del sexenio que salió en 1980, y ahí la TAPI nos dice que hay al menos 5 métodos. Uno de ellos, y es el que yo aplico aquí, es el método que yo le denomino el método político, que es qué prometieron los gobiernos y qué logran. Y es una comparación muy sencilla entre las metas explícitas, que es un componente explícito de la política educativa, que están en los programas sectoriales, y lo que logran. Y eso lo podemos ver a través de los informes anuales del gobierno y a través de alguna otra fuente de referencia independiente. Entonces uno contrasta metas contra logros y de ahí viene el título de por qué fallan. Hay 22 metas del bienestar en el programa sectorial y el 70% de esas metas no se cumplen en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. 70%, pues es la mayoría, la gran mayoría. Un profesor en Hidalgo me dijo, pero el 10% sí se cumple, entonces hable usted de eso. Le dije, bueno, sí está bien, porque hay que hablar también de lo que se cumplió, porque nos lleva a la parte de por qué los gobiernos sí cumplen, ¿no? Pero pues en cualquier regla estadística el 70 es más grande que el 10. Entonces pues eso nos lleva a un juicio. El juicio es pues fallaron. En lo que ellos mismos prometieron, fallaron. El libro no se queda ahí, va a la explicación. Eh, el otro 20% de las metas que se cumplen con un ajuste sobre la marcha de indicadores. Esas metas tienen, o son referenciadas, referidas, más bien dicho, a infraestructura en educación básica: cuántos baños hay, cuánta electricidad tienen, si hay agua, si hay rampas para personas discapacitadas, etcétera. Pero lo que hace el gobierno anterior, lo que hizo el gobierno anterior, es que se cumplen esas metas del 20%, pero ajustando el indicador, sacando a las escuelas del CONAF del indicador sobre la marcha. Y así originalmente no estaba planteado, era todas las escuelas. Entonces, sobre la marcha, ajustan el indicador y pues es lógico que sacas las escuelas más pobres, pues el indicador se te va para arriba. Entonces hay un ajuste sobre la marcha que ese 20% es lo que le ocurre, el 10% sí se cumple, y se cumple en cuestiones de infraestructura, en el bachillerato, ¿no? Sí lograron equipar más bachilleratos, y esto pues es una cosa muy importante que hay que mencionarla, pero fallan por eso. Y la otra no, creo que decía George Orwell, entre más se degrada la sociedad y la política, más se degrada el lenguaje. Y una de las muestras más claras para ver cómo el lenguaje está degradado, ¿no?, en este momento, pues es poner eufemismos, ¿no? Áreas de oportunidad, redes por venir. Pues no, los gobiernos prometen cosas y fallan. Y ahí es donde está la mirada del análisis de la política educativa. Eh, Me voy a adelantar un poquito, a lo mejor ya tenías esta pregunta ahí de, ¿y por qué te interesó? Pues porque todos los que tú bien sabes, los que estamos interesados en estos temas, nos interesa ver por qué los gobiernos dan resultados o no dan resultados, porque son cuerpos políticos de poder económico, simbólico, legal,
social. El respaldo que tuvo el licenciado Andrés Manuel López Obrador a ganar la presidencia fue muy significativo. Entonces, me parecía que era una oportunidad muy importante para transformar, como ellos decían, transformar la educación. Y entonces uno se hace la pregunta, ¿por qué si son tan poderosos, fallan? Y ahí me parece que los académicos, los analistas de política es donde tendríamos que tener la mirada y una mirada del objeto de estudio de las políticas educativas, que es el proceso de gobierno, según yo. Muchas gracias y muy claro. Dices, el título fue al final, ¿no? Y después de este balance, pues hay una falla clara, ¿no? Por el tema de las metas, cómo las cuantificas, me gusta. Eh, Quizá para ayudarle un poco a nuestra audiencia, ¿no? A entender el concepto de política educativa. Es complejo, ¿no? Es de especialistas, ¿no? Todo el mundo habla de política, pero la gente piensa en política y piensa en los partidos, en las elecciones, en el PRI, en Morena, ¿no? Pero nuestro objeto de estudio como estudiosos de la educación, para algunos es justamente las políticas educativas. Entonces, si nos, eh, si nos contaras un poquito, ¿no? Esta temporada hemos insistido, queremos insistir, ¿no? En perder el miedo a la palabra política, ¿no? Una forma de involucrarnos más y poner eh, a, a analizar, ¿no?, la política, pues es primero perderle el miedo y entender, ¿no? Entonces, de tu trabajo, ¿cómo defines la política educativa? ¿Dónde empieza la política? ¿Dónde termina? ¿No? Antes de seguir con todo el análisis de tu libro, ¿no? Sí, no, bueno, está muy relacionado. Pues creo que son dos acepciones, ¿no? Que en la lengua anglosajona se marcan muy claramente, el politics y el policy, y en nuestra lengua no. Entonces, por eso siempre es importante estas aclaraciones que mencionas. A mí me parece que desde el punto de vista de la política pública, sí, todo el mundo habla de política. En el COMIE, pues todo el mundo se adscribe al área de políticas educativas, ¿no? Eso es algo muy común que lo vimos desde hace mucho. Em, y sí, mucha gente habla de eso, y eso a veces puede sonar abstracto y vago, pero yo creo que hay que pensar más. Yo creo que esto nos ayudan mucho algunos sociólogos, incluso economistas, ¿no? Filósofos políticos. Más allá de toda esta discusión teórica abigarrada, farragosa, académica que a veces tenemos nosotros, creo que lo más importante, y siguiendo precisamente un argumento seniano, es cómo la gente vive la vida. Y donde vivimos nuestras vidas, Arce, tú, yo, los millones de mexicanos, hay problemas. Y son problemas públicos. O sea, los problemas públicos que enfrentamos ahora los mexicanos es claramente la inseguridad, es claramente la regresión democrática, es claramente, ¿no? La inseguridad para salir de un lado a otro y no saber cuándo vas a llegar y si vas a llegar, o si te desaparecen ya no saben nada de ti. Son problemas reales, no son problemas inventados. La falta de aprendizajes de todas nuestras niñas y niños, o de la mayoría, la falta, ¿no?, de respaldo de las comunidades docentes y de los grupos docentes y de las escuelas ante los fenómenos de bullying, ante los fenómenos de abuso sexual, de hostigamiento. Son problemas reales. No, no es nada abstracto. Los enfrentamos diario. Pues en las universidades, la burocracia sobre nosotros todo el tiempo, ¿no? Las ganas de que los líderes de nuestras universidades se plieguen, ¿no?, al jefe en turno, sea el secretario, sea el subsecretario, sea el presidente, sea el líder del partido. Esos son problemas reales. Entonces, hay que pensar en ellos, los problemas reales que la gente enfrenta. Y las políticas, he mantenido, contrario a lo que algunos colegas de otras áreas mantienen, el análisis de discurso de las políticas, etcétera, que las políticas tienen un fin práctico y es un área pragmática. O sea, tienden a resolver problemas. ¿No? Sí, podemos traer el discurso de la génesis del discurso o de la modernidad. Sí, está interesante, nos deja ver cosas, sobre todo la historia nos permite visualizar dónde fallan, dónde no fallan las políticas y, como diría Foucault, en discontinuidades o continuidades. Sí, pero la capacidad que tiene un cuerpo de poder
muy grande, como un gobierno democráticamente electo, para resolver un problema, esa es una cosa que creo que es importante analizar. Y ahí voy un poquito más a lo normativo, pues involucrarnos. No hay problema que se pueda resolver sin nosotros, que esta es una de las explicaciones de por qué el gobierno del licenciado López Obrador falló. Pero bueno, si quieres eso lo dejamos para otra parte, pero y bueno, ese es el concepto de política pública, un curso de acción que surge de un gobierno democráticamente electo, porque ellos tienen los votos, tienen la legitimidad para proponer cosas. Si no nos gustan, no nos gustan, pues ya no es una cosa que sea un problema, porque la pluralidad es parte de eso, y que den resultados a los problemas que realmente existen, ¿eh? Y que socialmente se construyen, que ese fue otro de los problemas que me parece que tuvo el sexenio pasado, pues que los problemas se definían en la cabeza de un personaje, y cuando eso ocurre, pues te enfocas de la realidad y andas viendo humores con tranchete, diría mi abuelita, ¿verdad? Y no ves los problemas reales, ¿no? Y los problemas reales de la gente fueron la pandemia, la muerte, la caída de aprendizajes, la falta de tiempo de madres y padres de familia para no poder atender a sus hijos durante la pandemia, y falta de vacunas, y falta de atención médica, ¿no? Y falta de orientación desde la SEP para que las comunidades escolares prosiguieran durante el encierro sus estudios, como lo demostró Mejor Edu, ¿no? El gobierno se retrajo. Entonces, un gobierno que en algún momento criticaba los modelos neoclásicos, donde dejan o piensan que dejar a las personas a su libre albedrío o la fuerza de la demanda y oferta del mercado es lo óptimo para resolver los problemas. Bueno, el gobierno pasado dejó, abandonó a las comunidades escolares durante la pandemia. No lo digo yo, está en el libro, y me baso con ello a hacer un argumento con lo que detectó Mejor Edu, que no son muestras representativas, lo que hizo Mejor Edu. Pero bueno, pues ahí está. Entonces, ahí hay que meter los ojos ahí en los problemas reales de las personas y cómo las políticas, vengan de donde vengan, propongan los quienes los propongan, pues dan resultados o no. Eso es algo de lo que yo también he mantenido en este campo de estudio. Es decir, vamos a analizar realmente, objetivamente, la capacidad de cambio que tiene una política para resolver un problema. Si no te gustó, que vino de allá, que son así, que son acá, eso lo podemos discutir, claro. Hay cosas que son importantes discutirlas, porque hay asimetrías de poder detrás y fuerza real de poder, claro, ¿no? Pero si el poder puede servir para resolver un problema real que la mayoría de la gente enfrenta, ¿por qué no reconocerlo, no? O sea, ¿por qué no este, decirlo claramente, ¿no? Has mencionado varias cosas, ¿no? Y quizá voy a dividir la pregunta como en varias. Una es la construcción del problema público. Como bien señalaba, son construcciones sociales. Aquellos problemas que tienen eh, más defensores o propulsores, ¿no? Gente que lo cobija, quizá tiene más probabilidades de llegar a la agenda de gobierno. Primero la agenda pública y luego la agenda de gobierno, cuando es más numeroso el grupo de afectados, ¿no? O puede ser también que no sea un grupo enorme, pero que haya, tú has estudiado todo el tema de coaliciones promotoras, un grupo con capacidad de influencia y de movilización, ¿no? Que puede colocar ese problema. O, tercer caso, un presidente o una figura de gobierno muy fuerte, ¿no? Que desde su escritorio y su propia forma de ver el mundo dice, estas son las prioridades, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como un tema como importante de señalar, sobre todo para nuestra audiencia, ¿no? Por un lado está pues esta construcción social que puede colocar que lo más importante es acabar, por ejemplo, y me salgo del lado del ámbito de educación, acabar con la pobreza, o que puede colocar eh, mejorar la productividad y volvernos competitivos. Son enfoques o paradigmas muy distintos, ¿no? De cuáles son las prioridades.
La otra parte tiene que ver, bueno, entonces que me contarás, que ahorita hablabas de la figura del expresidente que él definió un poco o mucho la agenda, ¿no? De prioridades. La segunda, ¿no? Tiene que ver con lo que hemos conversado en otros foros tú y otros queridos amigos y yo, ¿no? Sobre el tema de no solo es, ya que definiste ese problema, diseñarlo, diseñar una intervención de política, ¿no? Porque a lo mejor el diseño, pues es muy importante, pero donde están las fallas es en la implementación. Tú eres experto en implementación de políticas, en el análisis de implementación de políticas, y sabes que ahí se cruzan factores políticos, ¿no? O sea, por más que tengamos evidencia de, pues de algunos números, ¿no? O poca evidencia, pero sobre todo en pandemia de la caída de los aprendizajes básicos, ¿no? De los niños y los niños, los aprendizajes fundamentales, pues puede ganar otra historia, ¿no? Y decir, bueno, eso no era lo importante era lo emocional, que estoy de acuerdo que lo socioemocional es muy importante, o, o dejar que eso no suene tanto. Y aquí viene entonces el tema de se involucran o no se involucran las familias para hacer que eso, ahora sí que en el círculo como de la política pública, en el ciclo, ¿quién defiende esos problemas, no? Creo que eso es algo que me gustaría que nos contaras más. Y a partir de eso ver las fallas estructurales, y son solo fallas del sistema político, o más bien de gobierno, o son fallas sistémicas porque nosotros, como ciudadanas, no somos capaces de colocar esas demandas de manera fuerte. Te doy la palabra. Sí, gracias, Arce. Son varios puntos. Mira, yo lo primero que empezaría diciendo, y creo que está en relación con el punto que marcaste anteriormente, es por qué uno siente tan alejada como ciudadano las políticas, por qué uno no puede involucrarse. Bueno, ciertamente no hay una estructura de oportunidad para ampliar nuestras capacidades deliberativas o participativas, ¿no? Este es un problema que tuvo nuestra democracia y que ahora pues ya no lo vamos a solucionar, ahorita hay que solucionar otros. No, fíjate tú, la educación cívica estaba alojada en el INE, no estaba alojada en la SEP, ¿no? Ese tipo de formación, para que veas más o menos cómo andábamos pues, viendo otras cosas o dándole prioridad a otras cosas. Eh, pero sí tengo que decir que la sociedad cuando se involucra sí cambia las políticas, Arce. Acuérdate de lo que pasó con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. 12 de diciembre de 2018 en una cena donde tú y yo estábamos, que dijimos esto no es posible, hay que cambiarlo, y nos metimos a hacer una contrainiciativa presidencial, que después salió otra tercera, que dicen que fue Frankenstein, ¿no? Lo que salió de las dos, pero salió algo distinto, y fue porque nos movilizamos, lo pensamos, ¿no? Entonces sí, yo creo, y ver, por ejemplo, lo que hace la gente, pues, ¿no? En el momento que se mete a movilizarse, pues el gobierno se retrae. Y mira lo que hicieron, por ejemplo, muchos colegas, ¿no? Al juntarse en coaliciones y criticar la reforma del presidente Peña Nieto, pues dio el resultado, ¿no? Las personas tenemos una capacidad de acuerdo a nuestras vidas, pues de injerencia limitada, pero sí es real, ¿eh? Entonces no hay que dejarlo tan... Y hay muchos ejemplos en México de que así ha sido, incluso con el sistema de partido hegemónico. La Tapía, al ser asesor del secretario, periodista e investigador, pues tuvo una influencia durísima en la política educativa, en un régimen de partido que no era democrático, ¿no? Y el Centro de Estudios Educativos, ese modelo de consejero del rey que ejercía la TAPI y que bueno, que él lo ejercía, que era una persona lúcida, inteligente, razonable, pues se acabó con la democracia, el poder se dispersó y luego algo, segundo punto que es importantísimo señalar en el camino para decir cómo se construyen socialmente los problemas, es que lo que tiene la educación en México, y eso es algo fascinante, es que es ideológicamente muy diverso el campo. O sea, tenemos al Faro, tenemos a la Ibero, tenemos a la CENTE, tenemos a Mexicanos Primero, tenemos al COMIE, tenemos a las maestras que están trabajando
en educación especial en Chiapas, que hacen cosas maravillosas, ¿no? Tenemos a un grupo de profesores extranjeros, ¿no? Trabajando cuestiones del Institute for Future of Education, ¿no? En Monterrey. Entonces es muy plural, es realmente muy plural el ámbito educativo. Y lo que hemos aprendido, algunos que venimos de esa corriente de pensamiento político liberal, pues es que el pluralismo lo que hace es que sí refuerza la fuerza y la capacidad de los gobiernos para dar respuestas válidas a problemas reales. ¿Por qué? Pues porque son plurales y si en democracia pues te pones a conversar, a discutir y a pelearte, a confrontarte intelectualmente con el que no piensa como tú y le dices, mira, yo creo que para hacer estas cosas, en términos de ampliar las libertades culturales de los indígenas, hay que hacer esto, y el otro dice que no, entonces en esa discusión es como tú puedes llegar a encontrar, no las soluciones óptimas, pero sí una salida más efectiva que si tú andas pensando en tu cabeza, pues que el responsable de la baja calidad de la educación pues, es el neoliberalismo, ¿no? Pues, pues, está muy bien, que sí, tú síguele pensando así, y luego platicamos, pero eso no resuelve nada, creo, eh, y esa es parte de la explicación de por qué fallaron las políticas, porque el problema público se definió de manera cerrada. No me importa si ideológicamente era diverso, eso no importa, porque somos ideológicamente diversos. Y tú acuérdate de nuestras lecciones, ¿no? En Inglaterra y de todo lo que emprendimos. Nuestras identidades son múltiples. Tú puedes tener una posición en algún momento como madre de familia para educar a tus hijos, pero como investigadora tienes otro. Entonces tienes una identidad múltiple y piensas distinto. Y tus pensamientos se cruzan para llegar a soluciones. Entonces, esto de las ideas fijas y las identidades fijas para fijar políticas es uno de los grandes errores, creo que lo está repitiendo la doctora Clara Sheinbaum, en este sexenio, pues se van a volver a equivocar. Ojalá yo me equivoque y ustedes me digan, se equivocó usted, Pedro, mire qué éxito tiene la doctora Sheinbaum. Este, Porque están volviendo a cerrar la discusión, están volviendo a pensar que hay dos grupos hegemónicos que se disputan el poder y a uno lo quieren acabar. Y cuando tú haces eso, pues lo que viene es la violencia. Mira lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa y ya lo que ocurrió en la Cámara de Diputados con Alito y Noroña. Eso se va a ver, porque entre más cierres la discusión, la violencia va a venir y ya lo tenemos. Y esos son nuestros este, espacios de discusión parlamentaria y de deliberación. Al rato siguen las universidades, nos vamos a agarrar a golpes ahí en la tribuna universitaria. Este, No, creo que eso creo que hay que pensarlo distinto. Ideológicamente somos diversos, la educación lo tiene, otros campos no, Arce. O sea, la economía, tú sabes bien, pues ahí hay un modelo, cabrón, y hay ideas generales, y pueden entrar y salir personas que se dicen, no sé, ser de aquí, de allá. Pero los modelos son los modelos económicos. Las riegas de ahí, se te salen los capitales y echas para abajo todo, ¿no? Digo, si lo puedes hacer, pues ahí están los ejemplos, ¿no? Nicaragua, Bolivia, Venezuela. Este, pero no, ahí la política económica no es tan ideológicamente plural. Hay grupos y coaliciones más pequeñas y cerradas de gente, y en nosotros no, es muy plural, estamos muchos hablando, la discusión es muy amplia, es muy rica, lógicamente, pues en tiempos de polarización y división, pues te ganas enemigos y enemigos, entonces tampoco importa, luego regresan los que sí eran tus amigos, los que no eran, pues ya no te hablas con ellos. Eso es importante. Y hay una palabra y una manera de llegar en esa diversidad ideológica que tampoco le hemos ejercido mucho y que el doctor Díaz Barriga en su conferencia del COMIE lo mencionó y creo que es algo valioso de retomar. Hemos perdido la capacidad de dialogar y de discutir, ¿no? Y no puedes, decía Habermas, no puedes llegar a un punto de verdad, pues si no discutes. Y si no discutes, si no dialogas, y si no das razonamientos contrario al otro, y vas analizando cómo hacer una solución, cómo dar una solución, aunque pienses una cosa y otra, sin el diálogo, sin la deliberación pública,
ninguna idea normativa, por muy interesante y poderosa que sea, se va a cumplir, ¿eh? Tienes que discutir, tienes que debatir, tienes... y eso en la plaza pública creo que es cada vez más escaso, pero no, fíjate, en las familias, pues tú sabes, siempre andamos deliberando y negociando con los hijos qué hacer, qué no hacer, o con las parejas, ¿verdad? Que si vas al cine, pues no, y por qué, y yo, y todo. Es pura negociación, es pura deliberación, porque si tú dices, no vas al cine porque yo digo que no vas, pues el otro ya se enojó, tu hijo se enojó, tú te pasas un mal rato, entonces si él te dice, mira, no quiero que vayas porque es peligroso, ¿no? Das un razonamiento. Y él te dice, no te preocupes, me voy a ir con mis amigos que tú conoces y tienen la aplicación del track, ¿no? Para irse siguiendo. Ah, bueno, sí puedes ir, ya ves, ya llegas a una solución, ¿no? Eso se aplica en la vida diaria, ¿no? Nuestra política, nuestro politics, no anda por ahí, claramente. Hay una lucha, como diría Levitsky, profesor de Harvard, y Ziblatt, la lucha política ya se convirtió en lucha existencial, ¿no? O sea, ya son buenos contra malos, entonces uno pues ya quiere aniquilar al otro. ¿Por qué? ¿No? Lo de la asamblea fue eso, es eso, es reflejo de eso. Voy a aniquilar al otro, que quiero hacer lo que quiero, porque por eso me manda mi jefe político que haga. Y entonces pues, el resultado fue lo que vimos. Es una cosa que ya lo vamos a ir viendo, creo, a seguido, ya lo empezamos a ver. Y en el lugar donde deberían debatirse las cosas. Comparecencia del secretario. Va el secretario y les dice a los legisladores que el presupuesto es el más alto de la historia y nadie le dice nada, ni los de oposición. Pues, ¿qué no estudiar? Pues es una mentira, es una mentira, fue una mentira. Así, no, oiga, señor secretario, usted está equivocado y lo que está diciendo es una mentira, ¿no? Le quitan el presupuesto, ¿no? A la educación en términos reales, ¿no? Este, pues bueno, sigamos pensando, Arsen. Nada más para cerrar, yo creo que la deliberación pública, la discusión, el razonamiento público es ese medio por el cual nosotros podemos llegar a soluciones de problemas muy difíciles y para tratar de aplicar ideas normativas, justicia, democracia, avance educativo, calidad educativa en la educación que sean reales, ¿no? Y que sí tengan un impacto real y un efecto real, ¿no? Dices cosas muy importantes que nos llevan como al corazón, casi de por qué fallan las políticas, ¿no? Y tiene que ver con esta falta de deliberación, de buscar como soluciones más eficaces, como mejorar presupuestos, ¿no? Y volvemos a la parte técnica, ¿no? O sea, pensando en el doctor Luis Aguilar, que dice, bueno, parece ser que tenemos que ahora pensar distinto. A inicios de este año de una conferencia bien interesante en la Flaxo, que yo tuve luego ¿Quién? oportunidad de, ¿Quién? de escuchar, Luis Aguilar, ¿no? Este, de una conferencia interesante, no estuve presencialmente, pero luego me la pasaron, de tendríamos que pensar de forma distinta, ¿no? Cómo solucionar problemas cuando ya no estás, y lo ha dicho en varios de sus libros, ¿no? De sus capítulos introductorios a sus propias recopilaciones y a varias obras, ¿no? De que necesitas, para que haya una política pública más técnica, orientada a resultados, necesitas como parte de la democracia, ¿no? Cuando no hay democracia, pensar en esta eh, forma de política pública, ¿no? Orientada a resultados y a partir de la discusión, se vuelve más compleja, ¿no? Y tú mismo lo decías, ¿no? Ahora hay una polarización. No creería que en la ciudadanía, tanto el gobierno del presidente López Obrador como de la doctora Sheinbaum tienen alta aprobación, ¿no? Tuvieron alta aprobación en el caso de AMLO y tienen alta aprobación con Sheinbaum. Entonces, parece ser quienes estamos en desacuerdo o en este debate en cosas, es como un círculo más informado, más conocedor de los temas específicos, ¿no? Eh, pero bueno, al final la gente está contenta con nuestros gobernantes, ¿no? La gente
el común, la mayoría, no estoy hablando de todos, ¿no? Pero sí hay, y sí hay deliberación, pero se queda muy acotada como a espacios pequeños, ¿no? Universitarios, organizaciones de sociedad civil, algunos medios de comunicación, ¿no? Pues ahí mi pregunta, aprovecho y te pregunto más cosas, ¿verdad? Mis preguntas muy amplias, pero parte de lo que tú definirías como por qué fallan tiene que ver con esta falta de deliberación y de no poder escuchar las distintas voces. Es una pregunta. ¿O cuáles dirías tú que son las fallas estructurales que encontraste, sobre todo en el sexenio del presidente López Obrador? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿No? Porque Sí, al libro, ajá. sí, gracias, Arce. Mira, yo creo que vale la pena hacer una acotación. Cuando uno habla se emociona, ¿verdad? Pero hay necesario hacer una acotación. No todos los problemas públicos requieren deliberación pública y no todos los problemas públicos o reales que enfrentamos las personas requieren una política pública. O sea, piensa que se te inunda, como pasó, o llegó un huracán y destruyó Acapulco. Pues no te pones a deliberar, tienes que aplicar el plan de N3, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, hay decisiones del gobierno que tiene que tomar sobre ciertos asuntos, o una guerra, o una invasión. Pues no van a haber foros y bombardeamos, ¿no? A Irak, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estábamos estudiantes? Pues ¿cuáles foros? Pues llegaron y pum, vale, los bombardearon. Después la ciudadana se los cobró, ¿eh? ¿Te acuerdas? 2003 más o menos. Eh, son decisiones. Son, o sea, decisiones que responden a problemas que no necesariamente responden a una deliberación pública. En educación, la mayoría de los temas demandan deliberación pública y discusión pública. Eso creo que es importante señalar, ¿no? Cierro eso. Con Luis F. Aguilar tuve un diálogo muy interesante a partir del libro, porque mi tesis central del libro, y es algo que hemos tú y yo comentado mucho, es que se acabó. La democracia se acabó, como la conocíamos hace 20 años. Entonces, por lo tanto, no podemos estar pensando igual en términos de analistas de políticas, pues, para decir qué hay que hacer. Es lo que yo te digo siempre, es muy difícil llegar con una posición de, oiga, donde somos evidencia para que las políticas mejoren. No, pues te van a dar una palmada en la espalda, y sí, hijo, hijito, ¿no? Sigue caminando por la vida con ese optimismo. No, el régimen cambió, Arcel. Ya no es una democracia competitiva. O sea, ya empieza a ser un régimen hegemónico, todavía hay resquicios donde no, ¿eh? Y uno de ellos pues, son las universidades que ya están plegándose por la parte del presupuesto. Los medios, algunos siguen, pero ya también están plegándose. Esos son los dos áreas donde yo creo que van a atacar en 2026, ¿no? Ya los demás ya los tienen. Este, Eh, pero creo que ahí, ¿no? Es muy importante defender la libertad de pensar y razonar libremente. Ese es uno de los problemas estructurales. O sea, estamos perdiendo la democracia. Estamos, la república, como tradicional se conocía, de división de poderes, precisamente porque la división de poderes te hace mantener balance, ¿no? Pues ya se acabó, ¿no? Pues que vaya, ya es mejor que ni vaya el secretario a la comparecencia al legislativo. Pues mira lo que pasó, fue de pena de él y de los legisladores hasta de oposición. Ya que no vayan, ya que no vayan, no es necesario, ya se acabó, eso se acabó. Lo que vivimos hace 20 años se acabó, vivimos otras cosas. ¿Qué es lo que vivimos? Cuando tú dices que hay apoyo hacia estos regímenes o a este régimen con diferentes gobiernos. Pues sí, porque estamos en el tiempo en cuando tú socavas las condiciones democráticas, diálogo, discusión, alternancia partidista, conteo de votos real, órganos electorales independientes y autónomos. Cuando ya deshiciste eso, ¿tú crees que hay un incentivo para que un gobierno dé resultados? Claro que no, Arce. Y entonces entramos a lo que ya se consolidó con el presidente López Obrador, que en algún momento me parece que tiene
cosas muy importantes y valiosas, pero que ya estamos totalmente en esas, que son las políticas políticamente correctas o políticamente populares e ineficientes social y educativamente. Y la gente las va a aplaudir, porque son eso, pues políticamente bien populares. Te vamos a deshacer el Lausicam felices, ¿no? Y ya el líder del CENTE, que es ahora senador de Morena, plurinominal, también está contento con eso. Y los maestros están contentos con eso. Ellos han sabido encontrar esos puntos populares de las políticas para hacer su agenda. No es que sean maquiavélicos ni muy inteligentes, tampoco creo que sean eso. Lo que creo que sí hubo, pues es que abajo o atrás, o los regímenes neoliberales, o el régimen de partido hegemónico con gobiernos tecnocráticos, pues hubo una insensibilidad social. Y sobre eso se montaron ellos. Es lógico. O sea, no es lógico, es históricamente así que ocurre. Pues a este país, a Estados Unidos le pasó igual. Tú eres insensible ante la gente, pues te va a venir un líder irresponsable como este que tienen y te va a tratar de solucionar todo. Es lo mismo que nos pasó en 2018. Lo que se está pasando a Estados Unidos ahorita fue la película que vimos hace 7 años, nosotros los mexicanos. Entonces creo que hay que entenderlo así, ¿no? No les interesa absolutamente. Pues sí, va a quedar bien. Y Mario Delgado hay que poner la bandera blanca de no analfabetismo porque va a haber 4%. Cuando en Chiapas tienes analfabetismo de 11. ¿No? Y la van a hacer, y lo van a hacer, ¿no? Y van a hacer cosas de este tipo, pero son ineficientes. Lo que nos toca a nosotros, creo, como analistas, es decirlo. Sí, mira, está bien. Yo creo que, por ejemplo, mira, un cambio muy importante en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tiene mucho contenido simbólico y que me parece que fue muy importante y que hay que pensarlo ahora para las nuevas políticas. Este cambio de tú eres Nini y ahora vas a ser y te voy a hacer un programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Eh? Si te fijas el cambio simbólico, fue importantísimo, Arce. Eso era necesario. Que por cierto, nuestro colega Enrique Pigda y de la Ibero, con María Di Barrola y otras colegas, hicieron una evaluación del programa, de Jóvenes Construyendo el Futuro. Las conclusiones son fabulosas. Como son ellos, muy buenos colegas y su análisis es bellísimo, y buenísimo y muy útil. Pero fíjate, eso era necesario. Ah, pues qué bueno, reivindicó a una población, ¿no? Que, como diría Michael Sandel, otro profesor de Harvard, tenía el estatus social herido, ¿no? Los maestros, pues lo que hicieron con la reforma de Peña Nieto, pues sí les dieron en todo el trasto, ¿no? Y les hirieron el estatus y algo que escuché con unos colegas de Argentina y de Chile que tienen un buen sistema de evaluación docente y de ingreso, Chile creo que es el mejor, pero ellos no personalizaron el fracaso de los profesores. O sea, el fracaso de los profesores, como el fracaso de los ninis, es una cuestión social que hay que analizar. Nos compete a todos. Porque un joven de 15, 18 años está fuera de la escuela, está fuera del trabajo y no le interpela nada? Es un problema social, no solamente de fracaso familiar, ¿no? O el de los profesores. Pues sí, el sistema político se crea utilizando a los profesores como operadores políticos, no como profesores, no como los intelectuales de los que habla Henri Giraud, pues los usa políticamente. Pues tú crees que vamos a poder, ¿no? En algún momento separarnos de esa tradición tan fuerte. Pues no, ¿cómo le haces? Hay salidas, me parece. Lo de Peña Nieto tenía algunas salidas muy importantes y valiosas. El ingreso, ¿no? Que era o sea, era muy valioso, los exámenes, quitarle el negocio a los líderes sindicales de las plazas y que no hicieran negocio, porque eso sí era privatización. Nada más que se les pasó la mano, creo. Digo, y uno lo dice pues a toro pasado. No, pero varios lo advertimos en su momento, que eso iba a ser realmente muy complicado. Un periodo de evaluaciones súper atropellado, capacidades técnicas buenas pero limitadas, un lenguaje político
adverso, porque era la guerra, ¿no? Contra el sindicato. Y en ello pues, se llevaron al magisterio. Y el error ahí está, ¿no? El error ahí está y así es la democracia. Pues tú cometes un error, pues el opositor que viene te lo va a resaltar. Ahora creo que hay fallas, que hay que empezar a pensar y cómo hacer, pensar, proponer cosas distintas. Y una de ellas tiene que ver con los, muchos de los programas, como las becas, son populares, están institucionalizadas, ya están en la ley, ya no las quitas, Arce, aunque sean ineficientes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues hay que poner un componente de eficiencia a las becas para que sí den resultado. Pero quitarlas, ni loco, dile a un rector, oiga, vamos a quitar las becas. Puta, tú no, pues va a decir el rector, pues estás loco, ¿no? Pues, o loca, ¿no? Pues no podemos quitar las becas porque se te levantan los estudiantes. Eso ya no lo vamos a poder quitar. ¿Cómo le haces para introducir un mecanismo de eficiencia? Es decir, que los programas, los instrumentos de política pública sean populares, sean reivindicativos, pero sean eficientes. Y no generen otros problemas como las universidades del bienestar Benito Juárez, que son un modelo reivindicativo, popular, pero genera otros problemas, ¿no? Y ya no les importa, pues ahí van a seguir. 8,000 millones le van a entregar durante el sexenio, ¿no? 300 más unidades, tirando el dinero. ¿Ves? Es como, pues no les importa, ¿no? Este, son populares. Oye, Pedro, algo importante ya para ir cerrando, de que, ¿no? Una parte, ¿no? Ahorita decías que a lo mejor, por ejemplo, ya están las becas, ya están en el marco legal, entonces no los vamos a poder quitar, ¿no? Entonces hacer los instrumentos como más equitativos, ¿no? Recuerda que venimos de becas focalizadas, hace, las becas de Progresa, pienso, cuando empezó el programa, después se fue ampliando de comunidades rurales a comunidades urbanas, pobres, y luego fue ampliándose a hacerse más universales hasta que, bueno, se volvieron universales por completo. Y entonces ahí hay un presupuesto que se deja de ejercer en otros aspectos, ¿no? O en otras prioridades, ¿no? Pero pues tienen alta rentabilidad y ya se llegaron para quedarse por el momento, ¿no? Entonces tú sugerirías eh, algún ajuste incremental a la política, porque también hablas de eso en tu libro, ¿no? O un giro de vuelta, ¿no? Em, ¿Qué propones, ¿no? Más allá de las becas, pues si quieres hablar de las becas, me encantaría, pero ¿qué cambios exige, ¿no? El sistema educativo hoy, ¿no? ¿Cuáles son los más urgentes, ¿no? Porque de pronto puede sonar, ya no estamos en democracia, ya no estamos en la democracia que solíamos tener hace 20 años cuando dimos la transición y empezábamos con muchas esperanzas hacia el futuro, ¿no? Pero bueno, vino una democratización de instituciones, creación de instituciones. Sin embargo, persistieron problemas, ¿no? Como la pobreza, como la desigualdad. Eh, Seguimos teniendo un país lleno de corrupción, ¿no? Con instituciones que se fueron corrompiendo también y que también explica el hartazgo del electorado y la necesidad de votar por alguien distinto, ¿no? No estoy defendiendo ni a uno ni a otros, ¿no? A mí me encanta que seamos críticos de todos los gobiernos que nos, eh, que nos toca, ¿no? Vivir, ¿no? Porque siempre hay cosas que podemos criticar y que podemos pedir cuentas. Pero entonces, para cerrar un poco, ¿no? Con un tono más esperanzador para nuestro público joven, porque de pronto es como todo está perdido, ¿no? Nosotros que estábamos en nuestros 50 y que vimos este cambio cuando estábamos jóvenes, ¿no? Y vimos este cambio, esta llegada de una democracia de partidos, ¿no? No se institucionalizó la democracia como hubiéramos soñado, pero hubo cambios importantes, ¿no? Y ahora vamos de vuelta en algunas cosas de manera preocupante, ¿no? Con la falta de competitividad de un sistema de partidos o de partido hegemónico. ¿Y en la educación qué? ¿Cómo podemos, frente a esta realidad, hacer las cosas distintas? ¿Qué sugieres? ¿Qué esperanza le darías a quienes nos escuchan?
Sí, muchas gracias, Arce. Creo que sí es importantísimo decirlo. Está en el cuarto capítulo del libro, que es como ya el cierre. No, no quise cerrar con conclusiones, ni mucho menos con algo que cada vez aborrezco más, recomendaciones de política. Eso, no, porque no, sino como líneas de pensamiento general. La primera creo que es básica, Arce, y es un punto democrático, político, ontológico, que es defender la libertad de las personas, la libertad individual y la autonomía de pensar cada quien como quiera pensar, sin necesidad de autorretraerse. Eh, las universidades ya están en la idea, no las mexicanas solamente, aquí, en Estados Unidos, ya empiezan a autocensurarse por problemas y por temas que son políticamente incorrectos. ¿Cuándo pensabas que una universidad te iba a decir, oigan, vamos a discutir, pero no tomen estos temas porque no, no, uno tiene que hablar de todo. Los espacios de las universidades hay que hablar de todo y hay que hacerlo libremente, con la confianza de que son espacios para hacerlo. Defender la libertad, defender la autonomía universitaria es para mí esencial. Cuando perdamos eso, Arce, ahí a ver dónde nos encuentran. A nosotros, porque ese es un punto importante. Yo creo que los jóvenes, a mí no me convence esa idea de que son apáticos, ¿eh? Se movilizan, diferente a como tú y yo bueno, yo nunca me movilicé, sinceramente, o sea, no, nunca encontré activismo político como algo interesante. Eh, no van a marchas, pero se movilizan, las redes es una forma de eso, ¿no? Los jóvenes están en esas y les incomodan y les inconforman cosas, ¿no? Eh, entonces eso creo que no hay que perderlo de vista, nuevas formas de participación y de oposición. La otra está en el libro y me parece que es importantísimo porque, digo, no es nada, algo de otro mundo, pero me interpela y nos interpela en las universidades, hay que ser muchísimo más rigurosos en los análisis de política pública educativa, porque en tiempos de polarización y división, cualquiera te puede descalificar. Entonces, uno hay que encontrar las palabras adecuadas, uno hay que encontrar el objeto de estudio y hay que construirlo, y hay que expresarlo, y hay que buscar la información válida, y hay que estar atento a los sesgos cognitivos, como el de la autoconfirmación, que pues lo como nada más pienso de un lado, pues nada más busco información de un lado. No, hay que buscarlos de todos los lados, y por eso yo agradezco que me hayas dado el espacio aquí, porque es un punto de tener un punto de autoespejeo, diría un colega querido, exdirector de mi facultad en Querétaro, Carlos Praxedis, en donde uno se autoespejea y no dice, híjole, lo que estoy pensando no es verdad, ¿no? Porque, ¿no? Porque estás discutiendo y porque alguien te dice, oye, mira, ¿no? Pero hay cosas, y eso me parece muy importante decírselos a los jóvenes, hagan estudios de política mucho más rigurosos, ¿no? La ponencia de Felipe Martínez Rizo en Comía fue estupenda, ¿no? Porque trata de poner los puntos sobre las IES. Y dicen, miren, hay cosas que estamos pensando que están muy bonitas, están muy bien, pero hay un regreso al posmodernismo, ¿no? Anti-intelectualismo, ante posiciones relativistas en esta idea posmoderna, pues todo vale, ¿no? Sí, pues todo vale, ¿no? Pues que eso es lo que estos gobiernos esperan, ¿eh? La epistemología del sur y las ecologías de los saberes que están en los planes de estudio, tienen mucha esta idea. No para hablar de pluralidad epistemológica, sino para colocarse sobre un conocimiento. Y eso es un conocimiento oficialista, ¿no? Y las universidades están cayendo en eso, ¿eh? No, pues la epistemología, y la ecología y la pluralidad no es por abrazar la pluralidad, es para imponer un discurso y echar para abajo la objetividad, la, la occidentalización de la ciencia, la objetividad. Bueno, acuérdate, Arce, nos enseñaron que hay diferentes epistemologías, pues la positivista, la pluralista, la crítica.
¿no? Y todo esto convive. Y eso es muy importante enseñárselos a los jóvenes y que no crean que hay una epistemología válida, ¿no? Ahora muchas basadas en cuestiones identitarias, ¿no? Para apuntalar una fuerza y decir, pues como yo soy tal cosa, mi argumento vale más que tú. No, el argumento se construye con lógica y razonamiento y tú puedes ser quien sea y usar lo que quieras usar, pero tu identidad no está sobre un argumento, por ejemplo, ¿no? Eso es importantísimo, porque en las universidades andamos en esas, ¿eh? Y aquí ya se dieron cuenta y aquí ya hay una guerra contra lo que comentábamos en el mensaje, que es el wokismo, ¿no? Entonces, no. Creo que eso hay que seguirlo discutiendo. El pensamiento no se acaba, Arcel. Sigue, podemos discutir y todo y se va renovando. Entre más lo usamos y más discutimos, pues más se va renovando. Y eso es muy esperanzador. No hay una cosa que diga, no, pues ya se va a acabar esto. No. Mira lo que está pasando en Latinoamérica. Pues gobiernos de estos tipos ya van de regreso, ¿no? Ya se acabaron. Ya hay un momento en que ya se acabó. ¿Dónde usar el dinero? Que esa era una pregunta que tú usabas. Pues ya se lo acabaron, Arsen, ¿no? Para votar como querían que votaras hace, hace un año. Entonces, pues ahorita están todos atrapados. Van a, Va a haber muchísimo más restricciones presupuestales, como ya las vimos en el presupuesto federal de egresos de 2026, ¿no? Van a hacer más cosas, la gente pues, se va a enojar más, ya te vas a empezar a dar cuenta. Lo único característico del sistema educativo, Arce, que no es contrario a economía o a salud, es que tú puedes tener un chorro de ocurrencias y no pasa nada. O sea, si tú dices, mañana no me vacuno, pues te mueres, ¿no? O mañana declaro la República Bolivariana Mexicana, pues se te salen los capitales, ¿no? Al otro día. Y en educación, no, hombre, puedes hacer ocurrencias todo el tiempo, porque los efectos no son inmediatos. Y entonces eso permite que no haya continuidad. Y una de las claves más importantes de la gente que ha estudiado los sistemas educativos a nivel mundial es la continuidad, ¿no? O sea, tú tienes que tener continuidad de acción, porque los efectos de la educación son a largo plazo y son imperceptibles, ¿no? Pero vos ahí llegas y queriéndote creer el revolucionador de las conciencias, cambias un libro de textos, haces una cosa impresentable y ahí los tienes, ya tienes tres ciclos con esos mismos libros, nadie hace una evaluación seria, longitudinal de cómo aprenden más, porque ya no hay dinero, los académicos andamos buscando pues otras cosas, ¿no? Entonces, pues ya se acabó la referencia objetiva para decir, oigan, no, pues los que tuvieron el plan tal, 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 aprendieron mejor que estos. Ah, pues hay que ver por qué, ¿no? Pues ya son puras ocurrencias, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay efectos inmediatos. No se te muere un niño porque le des mala educación, ¿no? Se ve a futuro, ¿no? Y mira, pues a futuro lo que hemos tenido, desde todas las pruebas PISA, lo que muestra es, sigue habiendo un porcentaje muy bajo, ¿no? De jóvenes que adquieren las capacidades, las habilidades para desenvolverse responsablemente en el mundo. Es casi el mismo, ¿no? Y ahora, ¿no? Y hay muchos que tienen bajos niveles y que se mantiene ese 40% en nivel 2 de PISA, ¿no? O sea, no estamos funcionando como sociedad, como sistema educativo, pero eso es el único referente que existe ahora, pues tú sabes bien, mejor que yo, que pues eso ya se acabó, ya no hay referentes nacionales para ver de manera general, comparativa y a gran escala cómo aprenden los niños, ¿no? Y ojo, ese es un ejemplo de cómo tuviste alguna marcha de vamos a luchar por el aprendizaje de nuestros hijos, padres, ¿no? No, porque no son no son temas políticamente correctos ni políticamente sensibles, y el gobierno actual lo sabe bien. Entonces, pues dice, pues, desmantela Comipems, desmantela la política de evaluación, da becas, no hay bronca, nadie va a protestar, hombre, todos van a estar felices. ¿No? Llega un punto en que sí, ya empiezas a pagar, este, lo que los economistas, ¿verdad? Dirían, rendimientos marginales, ¿no? Ya son decrecientes en algún momento y yo creo que van a ser. Y ahí hay que estar muy, muy, claros para ver qué se propone en materia educativa. Yo creo que terminaría diciendo hay que defender la libertad individual, hay que defender la autonomía universitaria,
Hay que ser más rigurosos en los análisis de política pública. Hay que seguir discutiendo de manera abierta las ideas. Hay que poner en cuestionamiento todo, ¿no? Y hay que después, pues, el ajuste de los programas de hacerlos reivindicativos, populares, ¿no? Porque la gente tiene un sentido que los tecnócratas nunca pudieron entender eso, ¿no? Pues, la gente tiene un significado de las cosas, ¿no? Y hay una simbología atrás. Y estos gobiernos, los populares, nos enseñan claro que la hay, nada más que son ineficientes. México ya pasó dos etapas históricas muy importantes. La tecnocracia y la soberbia, diría Joan Subirats en un libro sobre fatiga democrática, y el simplismo populista, que fue ineficiente. Ya tenemos esas dos cosas, Arce. Ya nos permite pensar en otra cosa, ¿no? Ya, ya México como que, pues ya aprendimos que unos son pues más o menos eficientes, pero súper insensibles socialmente. Y otros, pues son muy sensibles, ¿no? Popularmente, pues son re ineficientes, ¿no? Y los une la corrupción, ¿eh? A esos dos grupos. Entonces, pues no, eso no es la salida, hay que buscar una cosa. Varios pensadores, analistas están buscando esas soluciones. Ciro Murayama es uno de ellos, ¿no? ¿Cuál sería nuestra tercera vía, Pedro, para cerrar? Yo no quisiera llamarle tercera vía, porque eso te acuerdas que cuando en nuestros tiempos de estudiantes Giddens llegó con la tercera vía y nuestros profesores marxistas ahí en York lo vapulearon diciendo que no, hasta un libro Alex Kalínico sacó, ¿no? ¿Te acuerdas de Against the Third Way? ¿No? Ujú. Yo no quisiera hablar de tercera vía, yo creo que hay que hablar más de políticas basadas en el estrato, el sustrato dialógico, ¿no? Las políticas basadas más en razonamientos públicos, ¿no? En donde sepamos identificar que las cosas son importantes para las personas, que las construimos así, que tienen una idea y tenemos Weber, ¿no? La idea de un sentido de cambio, de acción. Eso está en nosotros, ¿no? Pero que ya no es lo mismo, ¿no? Y ahí cuando, de hecho, eso fue un punto que mencionaba, que platicamos mucho por mail, Luis F. Aguilar y yo, cuando le entregué el libro, que era eso, pensar ya distinto. Y pensarlo distinto, ¿por qué? Pues porque estamos en otros movimientos totalmente distintos. Y mira, algo que tiene muy bien hecho el gobierno actual es que puede, diría también mi amigo Praxedis, meternos en contradicción muy fácilmente a los que opinamos o pensamos distinto o criticamos alguna acción. Ellos nos meten fácilmente. A ver, critica al presidente de la Suprema Corte. Puta, pues qué racista eres, porque este es indio y es moreno y está bajito. ¿Sí me entiendes? Y ahí te mete la contradicción. Oiga, no, pero no, a mí no me interesa quién es el señor. Me interesa que haga bien las cosas, pues representa un poder. Eso lo hicieron perfectamente. Ah, con todos los recursos del Estado, metiéndose de manera ilegal. Y contra lo que ellos lucharon, Andrés Manuel se metió a la elección hasta el fondo. Y puso a una mujer, histórico. Ah, una mujer, pues sí, pero ya te fijas todo lo que hay atrás, ¿no? Científica, ¿no? Nos decían, puta, pues no, les decíamos, sí, científica, soy astronauta, ¿no? Pues miente a cada rato, ¿no? Pero fíjate ahí, están esos símbolos bien colocados. ¿Cómo hacerlo? Pues yo creo que no está tan difícil ya ahoritarse, porque no hay enemigo visible. Como con Andrés Manuel, el enemigo visible pues era Peña Nieto, el gobierno pasado. Y la evaluación y la tecnocracia y el neoliberalismo, ¿no? Entonces ellos ya tenían, también hicieron muy bien esa construcción de enemigo imaginario al cual había que enfrentar y nos llevaron a grandes grupos de la población a enfrentarse a eso. Ahorita ya no, ahorita son ellos. Entonces, pues está bien, Bueno, se sigue hablando del neoliberalismo y menos. del pasado y de que Calderón fue el responsable de toda la crisis de seguridad que tenemos hoy en día. O sea, sí se sigue culpando al pasado. Sí, pero ya nadie le cree. ¿Por qué? Porque ya no es la referencia, ¿no? No nadie. Poca gente ya se conecta con esa narrativa, porque ya no es la referencia próxima, Arce, ya se nos está olvidando. Y la referencia próxima, pues, es el presidente, Andrés Manuel. Entonces, ahorita, el gran debate que creo que debe tener Sheinbaum ahí es,
Y bueno, ¿y ahora quién es el enemigo? ¿A quién creamos como enemigo imaginario para poder defendernos? Ya no se puede y ya no tienen dinero y tampoco tienen muchas ideas. Entonces yo creo que pues sí, va a ser un gobierno con más tropiezos que el pasado y la gente nos vamos a empezar a dar cuenta. Y ahí sí, los marxistas tienen razón, cuando ya te empiece a doler objetivamente las cuestiones materiales, Arce, ya cambias la, la, pues la perspectiva. Otra cosa, Arce, que creo que es importante de hacerlo en las universidades y por eso nació el laboratorio, es hay que pensar en ideas dentro de las universidades que sirvan para resolver problemas que sean eficientes, ¿no? Y que estén puestas en un contexto social y cultural eh, dado. Y hay que experimentar las ideas, no darlas por sentados, de que funcionan igual todas, ni que funcionan para bien, ¿no? Hay que experimentar. Por eso es el laboratorio. Experimentar las ideas, si estas dan resultado, pues seguimos, si no, no, las cambiamos, ¿no? Este, algunos dirán, ah, pues qué visión tan utilitaria de las ideas. No, creo que es una cosa que ha ocurrido a lo largo de la historia en nuestra civilización, de probar ideas, ver cuáles son las correctas o no. Y las que son correctas, pues ahí tienen el premio Nobel, ¿no? Estas ideas, pues, dejaron de matar gente y pues hay que premiarlas. Y las ideas que mataron gente, nazismo, fascismo, autoritarios, pues esas hay que desecharlas, ¿no? Aunque unos quieren reeditarlas, pero eso creo que es otro de los puntos de responsabilidad de las universidades, generar ideas. Dice Steven Pinker, o otro profesor de acá de Harvard, psicólogo, el ser humano siempre anda intentando nuevas ideas y buenas ideas. ¿Cómo llegas a esas ideas? Pues creando las condiciones. Y una de las condiciones es la discusión pública, la ciencia, la objetividad, la medición, la discusión con gente que no piensa como tú, ¿no? Y dice Steven Pinker eso, ¿no? En su libro de Rationality y otro que acaba de hablar sobre Common Sense y en la de Enlightenment, los seres humanos siempre vamos empujando, ¿no? A hacer mejor las cosas. Piketty, ¿no? Acaba de sacar un libro que fue un diálogo con Michael Sanders sobre desigualdad. Dice, pues uno anda intentando vivir mejor, ¿no? Y son en las luchas donde uno va encontrando para que las ideas funcionen y uno viva mejor. Eh, Y dice Piketty, se vive mejor que hace 100 y 200 años, hay menos desigualdad, ¿no? Entonces, pues sí se puede, o sea, sí podemos, siempre y cuando, y sí es una responsabilidad, me parece. Digo, y lo digo por mí, porque pues hoy estoy un profesor universitario, ¿no? O sea, sí nos toca a los profesores universitarios, este, explorar ideas, discutir, este, hacer que los jóvenes piensen distinto, cuestionarlos, ¿no? Cuando alguien me dice, pues es que todo es socialmente construido, le dije, ah, sí, a ver, date un tope en la pared, cabrón, y dime si no te duele, a ver si es socialmente construido el chipote que te sale. No, hay una realidad concreta, ¿no? Hay una realidad objetiva, que es la pared y que es el chipotazo que te hiciste. No te creas estos discursos de que todo es socialmente construido, culturalmente construido. No, no. Hay cosas que muchos son eso, muchas otras cosas no, y esa es la realidad, ese es el mundo, eso es donde vivimos, pues. Y eso es lo bonito, pues toda esa pluralidad de cosas, ¿no? Entonces, platicando contigo, ya me entró la esperanza, Arce, de que podemos hacer cosas buenas y tú siempre has sido muy, muy entusiasta en hacer cosas muy buenas, muy entusiastas, que pueden llevarnos a pensar, a actuar distinto, ¿no? Y por eso, pues me congratulo muchísimo de estar contigo, ¿no? Que eres mi amiga y que, este, tienes este espacio universitario que esperemos que sigamos pensándolo y pues eso, ¿no? Pues, queridísimo Pedro, muchísimas gracias por este espacio, por esta charla. No será la última vez, no es la primera ni será la última. Nos encanta tenerte en el Faro. Y gracias a leer tu libro. Lo encontramos en Anuyes, lo encontramos, ¿dónde lo podemos encontrar? Sí, sí, en Anuyes lo venden, eh, estuvo en la Feria del Libro, me dicen que ya quedan pocos ejemplares, porque sí le hemos hecho bastante promoción,
Y las cuatro razones por las que pienso que fallan las políticas es una, esta idea ontológica, Arce. Individualmente cancelamos a los individuos para crear la noción de pueblo. Y eso nos hizo fugarnos y no identificar los problemas. Dos, eh, el ánimo de socavar lo público, la pluralidad, para crear problemas que existen solamente en la cabeza del líder. Eso también nos llevó a eso. Tercera, es un punto de comunicación, Arce, que tiene que ver con lo de la mañanera y los mensajes que se mandan encontrados a los equipos de gobierno y que confunden grandemente las cosas y que crearon, según los que estuvieron dentro del gobierno, Andrés Manuel y el gobierno de ese momento, crearon islas de poder en la administración pública. Y la tercera es el reemplazo de la moral, el reemplazo de la ética por la moral. Ya los valores que nos guían empiezan a doblarlos por una moral oficial. Por eso ya justifican entrar a las universidades y saquearlas, y como el CIDE, porque son neoliberales. Entonces ellos van a moralizar el espacio, ¿no? Y lo que hacen es que van en contra de un principio ético que es importantísimo, que es la autonomía de las universidades. Pero ya empieza la gente a justificar. Vamos a intervenir las universidades públicas, son corruptas. No, espérate, ¿no? Sí, hacemos muy malas cosas, necesitamos más rendición de cuentas, pero no intervengas, ¿no? Este, entonces, esas son las cuatro razones por las cuales que pienso que ese, el modelo de gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador estuvo asentado en ello. Y entonces el poder tan fuerte que tenía, como diría Roger Bartra, se diluyó. Es un poder impotente, Arsène. Y eso es interesantísimo. Hasta como ley de física. Concentras más poder y eres menos eficiente, mira. Pero como diría Maquiavelo, ya con esto cierro. Para controlar, nada como destruir, Arsène. Y ellos lo saben. Gracias, Arce. Muchas gracias, pero de ahí la importancia de estar muy presentes como universidades, como académicos, discutiendo y abriendo al debate. La verdad es que ha sido un placer conversar contigo como siempre y te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, querido Fer. Gracias. Un abrazo a ustedes. Felices fiestas y feliz año. Un abrazo. Muchas gracias.